Saludos, iniciamos una nueva emisión de este programa donde cada semana miramos al mundo con 2020. Seguramente muchos recuerdan las imágenes de la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021. Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces en esa nación de Asia Central? ¿Cuál es el escenario allí luego de que por 20 años Washington impulsara su lucha contra el terrorismo y saliera sin derrotar a los talibanes ni establecer una democracia a su conveniencia? Pues hoy responderemos a esas interrogantes y para eso contactamos con el profesor de la Universidad de La Habana, Luis Edel Abreu Beranes, estudioso de la región de Medio Oriente. Bienvenido a Mundo 2020. ¿Cuáles han sido los problemas internos, Luis Edel, heredados después de 4 décadas de conflicto en Afganistán, no solo después de la presencia estadounidense allí? Sí, gracias Adriana por la invitación. Sí, por supuesto, estamos hablando de un país que es complejo desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista confesional, y que esas fracturas se mantienen producto de 4 décadas, más de 4 décadas de conflicto. En Afganistán estamos hablando de los pashtunes, de los tayikos, de los uzbecos, de los hazaras, pero también de una división, una fractura desde el punto de vista confesional, porque hay una mayoría sunita, pero también hay chiitas, porque los hazaras son chiitas. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los problemas heredados de todas esas 4 décadas de guerra y de conflicto, habría que preguntarse algo y cuál ha sido el impacto nacional que ha recibido o que ha tenido Afganistán en todo ese tiempo, porque realmente desde el punto de vista de la nación, de cómo se construye la nación, realmente se ha mantenido toda esa división y no ha habido un proyecto común capaz de aunar todos esos intereses políticos, todos los sectores sociales implicados, confesionales, étnicos, una realidad desde el punto de vista clánica diversa al interior de cada una de esas etnias y por supuesto también desde el punto de vista regional, una variedad regional que también es favorecida por el escenario geográfico, topográfico, que favorece esas divisiones, esas fracturas que se han mantenido a lo largo de 4 décadas de conflicto y por supuesto son cuentas pendientes que tiene el Estado afgano desde el punto de vista de la refundación de un proyecto nacional capaz de poder unir, capaz de poder englobar ese consenso nacional que necesita Afganistán para poder llevar a cabo su desarrollo en su sentido más amplio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un proyecto político capaz de lograr digamos, ese empaste, esa identidad de todos esos sectores con un proyecto común capaz de poder unir a todos esos sectores. ¿Y cómo se ha desarrollado la agenda política del Talibán desde su llegada al poder y su relación con el tema humanitario? Sí, Adriana, ahí estaríamos hablando de que los talibanes llegan al poder en agosto de 2021, una vez retiradas las fuerzas norteamericanas del escenario afgano, y ya se veía realmente avanzar el proyecto talibán en la organización con un movimiento expansivo por todo Afganistán, y cuando se retiran las tropas norteamericanas, bueno, definitivamente toman Kabul, y lo que ha ocurrido en esencia desde ese momento de agosto de 2021 hasta la actualidad, pues ha sido sencillamente el desmontaje desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista gubernamental de todas aquellas instituciones democráticas que habían quedado previo como resultado de la ocupación norteamericana. Por tanto, ahí estamos hablando de varios fenómenos que son muy interesantes, porque ahí estamos hablando de una agenda que ha impuesto el talibán para todo Afganistán, que es una agenda fundamentalista relacionada con la instauración de la Sharia, de la jurisprudencia islámica, y en ese sentido, pues lo que ha ocurrido es la eliminación de todas las instituciones gubernamentales previas, muchas de ellas relacionadas con los procesos electorales, el respeto a los derechos humanos, incluso o sea, algunos organismos y ministerios que fueron sustituidos por otros en función de esa agenda
integrista de esa agenda fundamentalista y por lo tanto ahí tendríamos que hablar de la falta de un consenso que tiene varias direcciones. Si bien no estamos hablando del caos que existía en la época del Talibán entre el año 96 y el año 2001, pues estamos hablando de un momento de inseguridad, de inestabilidad política favorecida primero por la resistencia que hay en el norte con el Frente de Resistencia Nacional en el norte que aún se mantiene, pero también estamos hablando de una protesta social. O sea, Afganistán está también bajo la influencia de una protesta social y de varios sectores que están en la calle cada cierto tiempo como resultado de la oposición a muchas de estas medidas que está tomando el Talibán con relación sobre todo que se ven afectados algunos de estos sectores, los derechos humanos y en esa dirección pues vamos a ver esa protesta que también se hace presente y también un fenómeno que es el terrorismo, el yihadismo a partir sobre todo de la presencia del Estado Islámico, de la secuela local del Estado Islámico en este territorio y que por supuesto tiene también una connotación opositora, de oposición al Talibán en ese escenario y también una gran cantidad de atentados en mezquitas de la capital, en el interior del país, que algunos actores hacen o avisoran un resurgir del Estado Islámico como ocurrió en algunos años anteriores con una expansión territorial y demás, aunque muchas veces también los talibanes plantean que son ataques aislados, que es un fenómeno aislado y que no es nada parecido a lo que ocurrió con el Estado Islámico en momentos anteriores. ¿Cómo describiría usted dentro de esa agenda política y del fundamentalismo lo que está pasando con las mujeres en Afganistán desde la toma del poder de los talibanes? Yo creo que el fundamentalismo de los talibanes en Afganistán se expresa en varias direcciones. Yo creo también que una de las que más ha sido cuestionada desde Occidente y de las que más tenemos noticias es precisamente el tratamiento de la mujer. La mujer ha sido cercada progresivamente por parte del proyecto fundamentalista talibán en el sentido de prácticamente eliminarla silenciarla de los espacios públicos, de la escuela, de los espacios laborales, de determinados movimientos que no pueden tener si no llevan un tutor masculino en su forma de conducir la vida diaria en sentido general. Y eso va a ser cuestionado desde Occidente, desde las matrices de opinión por parte de la comunidad internacional y es uno de los fenómenos desde el punto de vista humanitario que más están en el tablero, digamos, de la opinión más a nivel global. Hay otros aspectos que quizás pudiéramos tocar en ese sentido, que también, por ejemplo, el tratamiento a los medios, a los periodistas, hay muchos periodistas que han sido afectados, que han sido apresados incluso, y también en medios de comunicación que han sido cerrados relacionado también con el mismo tratamiento de la mujer, las periodistas mujeres que han tenido que asumir la vestimenta islámica en su ejercicio profesional del periodismo y un conjunto de aspectos que nos hacen ver un oscurantismo mediático, desde el punto de vista de cuál es la proyección desde el punto de vista del periodismo que se está asumiendo por parte de esa agenda política del Talibán, que todo lo que no sea considerado como parte o que pueda digerir ese proyecto con relación al tema del Islam, con relación al papel del Estado y de la relación del Estado con el Islam, pues sencillamente es borrado de ese panorama y de esas agendas, en este caso mediáticas. Y con relación a la mujer, por supuesto, estamos hablando de un fenómeno que va a tener un gran impacto a nivel internacional hasta el día de hoy, sobre todo con relación, por ejemplo, al tema de las escuelas. Hace algunos meses y
resonaba la noticia de la suspensión y de la prórroga de la suspensión de las estudiantes, de las féminas, de las estudiantes mujeres, niñas mayores de sexto grado que no podían sencillamente acudir a la escuela, acudir a sus aulas, y cómo esto ha sido también planteado por muchos organismos internacionales que ven con preocupación lo que está ocurriendo y cómo sencillamente que la mujer es silenciada y es sacada de un proyecto político y de la necesidad de contribuir también al desarrollo de Afganistán y a solucionar las crisis económicas y humanitarias que existen en Afganistán. Profesor, hagamos una pausa. En la segunda parte del programa profundizaremos en el papel de los organismos internacionales, Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia ante el escenario afgano actual. Así que no se aparten, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Uno de los aportes del Centro de Inmunoensayo para el enfrentamiento a la COVID-19 fue el desarrollo de una prueba de antígenos al SARS-CoV-2. Permite el diagnóstico de la enfermedad como complemento del test de PCR que hasta este momento se ha venido utilizando. Lógicamente, aporta la soberanía tecnológica que nuestro país necesita para el enfrentamiento a esta terrible pandemia. Seguimos en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre Afganistán, una nación que vive múltiples crisis, ya sea desde el punto de vista económico como de derechos humanos, según advirtió la ONU. A los desafíos humanitarios que enfrenta el país se sumó un terremoto ocurrido en el mes de junio que dejó más de 1.000 muertos y cerca de 2.000 heridos, a lo cual se une el peligro del brote de enfermedades contagiosas. Es tan grave el panorama que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estima que más de 1 millón de niños afganos puede sufrir este año desnutrición aguda severa. Entre las sequías y las varias décadas de guerra, Afganistán ya se enfrentaba a una emergencia de hambre, pero desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, el país se sumergió en una crisis mucho más profunda. En ella influyen, entre otros factores, el hecho de que Estados Unidos congelara miles de millones de activos del Banco Central afgano y la suspensión abrupta de la ayuda humanitaria internacional, que solo ha regresado a cuentagotas desde la vuelta al poder del movimiento talibán. En fin, que un año después de la retirada de las fuerzas estadounidenses, Afganistán vive el resultado de esa ocupación de más de 2 décadas que, lejos de establecer el orden y la democracia, dejó un desastre humanitario. Sobre cómo ha sido el papel de actores externos en el actual contexto afgano, continuamos el diálogo con el profesor Luis Edel Abreu de la Universidad de La Habana. Profesor, ¿cómo se han manifestado los organismos internacionales ante la situación de Afganistán? Sí, gracias Adriana. Estábamos hablando ahora mismo del tema de la mujer y cómo ha sido desmontado institucionalmente una serie de organismos como el mismo Ministerio de la Mujer, que fue convertido en Ministerio por la virtud y contra la prevención del vicio, y toda una serie de organismos que han sido también cambiados, eliminados y demás. Y eso también se relaciona un poco con el escenario internacional. Realmente el régimen talibán hasta ahora no ha sido reconocido por ningún Estado, ni siquiera por organismos internacionales, pero sí hay que resaltar que hay un papel de los organismos internacionales desde el punto de vista humanitario en Afganistán. Y en ese sentido habría que resaltar algunos, en especial la Organización de Naciones Unidas, la UNICEF como organismo de esa organización atendiendo a los problemas de la infancia y demás. También, por ejemplo, la Organización Internacional de la Cruz Roja,
toda una serie de organizaciones no gubernamentales y activistas internacionales que se han pronunciado también por la situación de Afganistán. En primer término, lo que hablábamos hace un rato del tema de las mujeres y la relación de este sector con los derechos humanos, cómo los derechos humanos se han visto vulnerados, y ahí se ve principalmente afectado ese sector, y eso va a ser denunciado por estos organismos internacionales. Y en el caso de la UNICEF, por ejemplo, que atiende los problemas de la infancia, como el problema infantil también desde el punto de vista nutricional, el tema de la crisis de los alimentos, el tema de la crisis humanitaria, cómo está afectando a los niños. Y cómo se relaciona eso también, por ejemplo, con la infraestructura desde el punto de vista sanitario que tiene Afganistán y que se ha visto muy afectado, y eso también afecta a la salud de los infantes, a la salud de los niños, y también desde el punto de vista de la alimentación, como la crisis económica, las décadas de conflicto, ahora mismo la guerra en Ucrania, los precios de los alimentos que han aumentado, todo eso crea una espiral de violencia que definitivamente está afectando a la infancia, y esto está siendo también denunciado por la UNICEF y por otros organismos. La Cruz Roja, por ejemplo, señalando los problemas de la infraestructura sanitaria que tiene el país, que tiene muchos problemas con relación a la atención a la embarazada, la atención a los niños. O sea, hay un conjunto de fenómenos que están siendo puestos por parte de estos organismos, que también tienen una presencia en Afganistán, pero que su presencia y sus posibilidades de acción dentro del terreno afgano son limitadas en relación con los problemas que tiene Afganistán. Y en ese escenario, ¿cuál ha sido el papel de los estados? ¿Cómo se han comportado las relaciones internacionales en esta dirección de los acontecimientos? Bueno, sí, Adriana, estamos hablando también de las relaciones internacionales, de cómo han tenido una proyección con relación a Afganistán. Ya habíamos hablado del no reconocimiento del gobierno talibán, por cuanto es un gobierno que no refleja el consenso afgano, no refleja el interés nacional de todos los sectores que lo agrupan, y en ese sentido han presionado a algunos actores internacionales de peso en el escenario, digamos, multilateral, en sentido general, sobre todo de la región del Medio Oriente. Ahí podríamos hablar de países como Irán, como Pakistán, como Turquía, que han tenido determinado papel, por ejemplo, en el caso de Turquía, con relación a la celebración de eventos relacionados con la oposición y la creación, por ejemplo, de un Consejo Supremo para la salvación de Afganistán, un proceso en que participaron opositores afganos como Abdul Rashid Dostum, o sea, el señor uzbeco de la guerra, que tiene una presencia política en Afganistán de décadas, y es el gran opositor uzbeco de Afganistán, y van a estar aunándose fuerzas desde Turquía también para asumir una postura frente al gobierno talibán. Y en ese sentido también deberíamos tocar la relación accidentada que tiene Afganistán con países como Pakistán, como países como Irán. Fíjense que estamos hablando ahora en este caso de dos países que son frontera de Afganistán, Pakistán e Irán. Y dos países que son frontera y que también tienen una fuerte presencia de población afgana y de refugiados afganos. Por tanto, Irán y Pakistán también estarán presionando en ese sentido, y ha habido incidentes violentos fronterizos con Irán y con Pakistán, sobre todo con la frontera pakistaní, donde han habido incursiones armadas por parte de Pakistán, producto de agresiones que vienen desde la frontera afgana, producto también de presencia de grupos terroristas en la frontera afgana-pakistaní, y también ha habido incidentes en la frontera entre Irán y Afganistán relacionados con los refugiados afganos en Irán,
con determinados videos que supuestamente fueron maltratados refugiados afganos, y eso también creó una tensión entre el gobierno de Irán y de Afganistán por la agresión a las misiones diplomáticas iraníes en Afganistán, y toda una serie de fenómenos que también tensan la cuerda de las relaciones internacionales con estos países que son de importancia también para Afganistán y para poder llevar a cabo una política exterior estable con sus vecinos y con la región en sentido general. ¿Y cómo valoraría el papel de Estados Unidos y la Unión Europea frente al fenómeno afgano actual? Mira, Adriana, la Unión Europea y Estados Unidos tienen una postura bastante clara con relación a Afganistán, y es la de no apoyar al gobierno talibán. No lo han reconocido como gran parte de la comunidad internacional, pero inciden también directamente a través de la ayuda humanitaria. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que estos países, tanto la Unión Europea como ente regional o como países como estados separados y los Estados Unidos, buscan una ayuda humanitaria que no pase a través del prisma de los talibanes, o sea, una ayuda humanitaria directa, y a la vez propiciar quizás una ayuda económica al gobierno talibán, pero condicionada en función de un giro en la política de los talibanes en función del tema de derechos humanos, fundamentalmente, en función de la agenda de derechos humanos de los talibanes, que ha sido, por supuesto, modificada abruptamente en función de esa agenda fundamentalista, integrista que ha asumido el talibán desde que llegó al poder en agosto de 2021. Y bueno, en el caso de los Estados Unidos, además, han llegado a hacer declaraciones y determinadas advertencias con relación a la presencia de terroristas del Estado Islámico en Afganistán, que donde parece que es uno de los grandes centros de gravitación de esa organización. Recordemos que el Estado Islámico había sido declarado, se había declarado el fin del Estado Islámico en el 2019, pero realmente desde el año pasado y este año en particular, con la reemergencia de los talibanes, del gobierno talibán, pues se han visto toda una serie de atentados terroristas del Estado Islámico, principalmente en la infraestructura religiosa, en las mezquitas, tanto de Kabul como en las provincias, y por supuesto esto ha cobrado numerosas víctimas que han estado en sus oraciones, como parte de su religión, y se han visto envueltos como víctimas mortales o heridos de estos ataques terroristas del Estado Islámico en sentido general. Hablemos ahora de China y Rusia. ¿Cómo evalúa usted la posición de esas potencias hacia Afganistán? Sí, Adriana, con el caso de Rusia y China habría que quizás hacer un paréntesis aparte, porque a pesar de que Rusia y China tampoco han reconocido oficialmente el gobierno talibán, ha habido determinado acercamiento con el objetivo de crear nexos comerciales, nexos financieros y toda una serie de potencialidades de relacionarse con Afganistán, que entonces estos estados han buscado tratar de no interferir en los problemas internos de Afganistán para poder contemporizar y poder llevar a cabo determinadas relaciones y quizás el reconocimiento de algún que otro funcionario diplomático, sin llegar, por supuesto, a establecer oficialmente una embajada, pero sí algún que otro funcionario que ha sido acreditado y que ha sido reconocido para poder viabilizar estos trámites de tipo consular, de tipo económico, de tipo financiero, y que les interesa también mucho a China y a Rusia como parte también de esos espacios, ¿no? que les son tan cercanos desde el punto de vista de la vecindad de estas potencias. Y en el caso, bueno, de China, el ministro de Exteriores chino visitó Afganistán hace unos meses
y también movilizaba y le planteaba muy sutilmente al gobierno afgano la necesidad de que atendieran con más fuerza el problema de los derechos humanos, el problema de la gobernanza en sentido general, que es una de las necesidades del gobierno afgano para poder hacerse de una vida internacional en sentido general. Igual, si en términos similares podemos decir que se plantea Rusia, que lo plantea Rusia con relación a sus vínculos con Afganistán, que sencillamente lo único que parece condicionar mayores vínculos entre el gobierno talibán y el gobierno de Rusia, como lo plantea el secretario de Exteriores, Lavrov, pues lo está planteando sobre todo con el tema del consenso en Afganistán de los diferentes sectores, cómo el gobierno talibán no ha sido capaz de crear un consenso entre todos esos sectores y bueno, que es quizás la limitante fundamental que tienen con relación al gobierno ruso para poder seguir escalando en las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Evidentemente es una situación compleja. ¿Alguna consideración final que crea usted importante destacar aquí? Sí, yo creo que en términos de política interna el gobierno talibán tendrá que enfrentar toda una serie de cuestiones como la crisis alimentaria, la crisis humanitaria que ahora mismo está impactando crudamente al país, y eso es un fenómeno que va a tener que ser prioridad ahora mismo y en las cuestiones de política económica y demás. Y por otra parte tendrá que existir un giro en la política esta más fundamentalista si quiere el gobierno talibán poder crearse una vida internacional más estable, que a su vez le favorezca desde el punto de vista económico para poder reconstruir el país. En el caso de los Estados Unidos, de tratar de levantar todas esas medidas de sanciones y demás que ayuden también a aliviar la crisis que tiene el pueblo afgano ahora mismo en este momento. Muchísimas gracias, profesor, por sus comentarios sobre la actualidad afgana y las reacciones internacionales ante esa compleja realidad. Sí, gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.